Días. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Damos muchísimas gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio, la oportunidad y la gran bendición de poder estar hoy como un solo pueblo, alabando y glorificando su nombre. El día de hoy haremos una breve pausa a nuestras predicaciones del Evangelio de Marcos. Estaremos hablando hoy de otro tema solamente por este domingo. El próximo domingo continuaremos con nuestra serie de el Evangelio de Marcos. Le invito a abrir su Biblia conmigo en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Vamos a estar considerando específicamente el capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Estos dos versos son parte de un pasaje extenso que comienza en el verso 11 y va a terminar en el capítulo 3, verso 18. Sin embargo, nosotros vamos a concentrarnos en esta mañana en estos dos versos. Vamos a tratar de profundizar en ellos y vamos a sacar algunas aplicaciones en su contexto y también por extensión para nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice el texto bíblico así. Amados, capítulo 2, verso 11 y verso 12 de Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bien. Antes de introducirnos de lleno en estos dos versos, vamos a hacer algunas observaciones importantes y necesarias de la carta y del pasaje que vamos a estar desarrollando. Número 1, como hemos estado estudiando en reiteradas ocasiones anteriormente, sabemos que la primera carta de Pedro se escribe en un contexto de mucho padecimiento, mucho sufrimiento, muchas aflicciones. Más de 18 veces Pedro va a mencionar en la carta padecer, sufrir o ser afligidos. El sufrimiento que están enfrentando los hermanos a los cuales Pedro le escribe es un sufrimiento injusto. Es un sufrimiento producto de haberse convertido al cristianismo y querer hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento, la persecución, el dolor que están enfrentando los hermanos es total y absolutamente injusto. Todo lo que nosotros vamos a ver alrededor de la carta es Dios manifestándose y hablándole a los hermanos a través del apóstol Pedro. Lo primero que quiero decir es que en los primeros pasajes del capítulo 1, Pedro va a hablar, va a motivar a los hermanos a poder permanecer firmes en la fe, aun en medio de las aflicciones y de las pruebas, porque hay una gran recompensa en los cielos. 7 veces aproximadamente, Pedro va a hacer mención en los primeros pasajes del capítulo 1 acerca de la vida eterna. Hay una esperanza viva, capítulo 1, verso 3. Hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, capítulo 1, verso 4. Hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, pero que ya está preparada, verso 5. Verso 7, hay una alabanza y gloria de parte de Dios para la fe de aquellos que se mantengan fieles y firmes. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y verso 10, los profetas hablaron acerca de la salvación. 7 veces, pero va a decirle a los hermanos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tristezas, a pesar de los padecimientos, manténganse firmes y fieles al Señor, porque hay algo eterno, maravilloso, glorioso, reservado para cada uno de ustedes en los cielos. Eso quiere decir que el capítulo 1, Dios va a motivar a la iglesia diciéndole,
a pesar de cualquier circunstancia, manténgase fiel al Señor. No deje que su fe decaiga, pase la prueba. Amén. Ahora, lo que nosotros encontramos en el capítulo 2, desde el verso 11 hasta el capítulo 3, Dios va a decirle a la iglesia que está sufriendo otra razón importante por la cual el cristiano debe mantenerse fiel al Señor aún en medio de cualquier circunstancia. Dios le va a decir a la iglesia por qué razón deben permanecer fieles y firmes, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Y la razón que Pedro nos va a dar, o que Dios nos va a dar a lo largo del capítulo 2, mira el verso 12, por ejemplo. Capítulo 2, verso 12. ¿Cuál es la razón por la cual el cristiano debe mantener su conducta conforme a la voluntad de Dios, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando? Dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Entonces, en el capítulo 2 hay un propósito distinto por el cual debemos mantenernos fieles al Señor. Hay un propósito diferente, que ya no tiene que ver solamente con el hecho de que yo pueda obtener esa herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada que está reservada en los cielos para mí, sino que tiene que ver con el hecho de que a través de nuestra conducta y la manera como desarrollemos nuestra vida, en cualquier circunstancia, aun en medio de las adversidades, la conducta tuya, Susana, la conducta tuya, Walter, la conducta mía, puede hacer que otros glorifiquen a Dios. Tu conducta, mi conducta, nuestra conducta puede hacer que alguien se acerque a Dios o que alguien se aleje de Dios. Entonces el llamado que nos va a hacer a lo largo de este pasaje Dios a través de Pedro tiene que ver con el hecho de que mantengámonos firmes y fieles, viviendo la vida, desarrollándola conforme a la voluntad de Él, manteniendo buena nuestra manera de vivir para que a través de tu conducta otros puedan llegar a glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual el cristiano se mantiene fiel y firme al Señor, aun en medio de las adversidades. Mire el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotros, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la de sus esposas. Verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El que no crea en la palabra, según el 3.1, va a creer a la palabra solamente por la conducta de sus esposas. Entonces el propósito del padecimiento de los cristianos aquí en la carta y el propósito por el cual debemos mantener buena nuestra manera de vivir es que podemos hacer que aquellos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra al considerar nuestra conducta. El sufrimiento del cristiano y la conducta del cristiano debe tener un propósito. Mire el capítulo 3, verso 18. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito. 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Si se dan cuenta, entonces, todo el eje de este pasaje tiene que ver con que el sufrimiento del cristiano y la conducta del cristiano puede hacer que alguien llegue a glorificar a Dios, puede hacer que alguien que no crea la palabra crea sin palabra, puede acercar a alguien a Dios o puede terminar alejándolo. Amén. Bien, otras observaciones. Porque cuando nosotros hablamos de conducta, todo este pasaje tiene que ver con la conducta. Ya leímos el capítulo 2, verso 2, manteniendo buena nuestra manera de vivir, y eso tiene que ver con la conducta. Capítulo 3, verso 1, conducta. Capítulo 3, verso 2, conducta. Todo este pasaje tiene que ver con la conducta. Ahora bien, la conducta del cristiano debe reflejar
algo interesante e importante que nos muestra el capítulo 2, verso 9 y verso 10, que es el pasaje que antecede a lo que estamos viendo. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 9 y verso 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. La conducta del cristiano debe reflejar, sea cual sea la circunstancia que esté enfrentando en su vida, que hemos sido elegidos por Dios, que Él nos ha apartado porque nos ha santificado, que Él nos ha adquirido y que Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Mi conducta, tu conducta, nuestra conducta debe reflejar que Él nos ha adquirido, apartado, elegido y trasladado de las tinieblas a la luz. Otra cosa interesante, la conducta del cristiano no puede estar sujeta al entorno, a la circunstancia o a cómo sean los demás para con nosotros. En este contexto, los hermanos están sufriendo injustamente. ¿Y sabe cómo deben comportarse ellos con aquellos que le hacen daño? De manera correcta. Porque la conducta del cristiano no depende de cómo sean los demás o cómo sea el trato que los demás tengan hacia nosotros. La conducta del cristiano depende de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Por ejemplo, mire el capítulo 2, verso 13. Una razón por la cual debemos mantener buena nuestra conducta. Capítulo 2, verso 13, ¿cómo comienza? Por causa de Él, no depende de cómo sean los demás. En este caso, verso 13, los gobernantes. Los hermanos están siendo perseguidos por Nerón. Sin embargo, por causa del Señor. No por cómo sean. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Miren el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esta es la voluntad de Dios por causa del Señor. Miren el verso 16. Termina diciendo, sino como siervos de Dios. Verso 17, temed a Dios. Verso 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Verso 20, ¿cómo termina el verso 20? Esto ciertamente es aprobado delante de capítulo 3, verso 4. ¿Cómo termina? Que es de gran estima delante de Dios. Capítulo 3, verso 12. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. La conducta del cristiano no está sujeta a un entorno, a la situación o a cómo sean los demás. Mantenemos buena nuestra manera de vivir por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, porque esto merece aprobación delante de Dios, porque esto es de gran estima ante los ojos del Señor y porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Amén. Ok. ¿Cómo Dios quiere o qué es lo que Dios espera de nosotros en medio de cualquier circunstancia? Capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo termina? Y alabanza de los que hacen bien. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Verso 20. Porque qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno, haciendo lo bueno. Capítulo 3, verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis
el bien. Capítulo 3, verso 11. Apártese del mal y haga el bien. Capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Capítulo 3, verso 17. Porque mejor que padezcáis haciendo el bien. Capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan él. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? En medio de cualquier circunstancia, el cristiano renal hace bien, hace lo bueno, actúa correctamente. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué es importante que el cristiano pueda vivir de manera correcta aún en medio de cualquier circunstancia? Hay una palabra importante en el verso 12 y que se va a repetir en el capítulo 3, 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar. ¿Sabe lo que significa la palabra considerar? Que la va a repetir en el capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta. ¿Qué significa la palabra considerar? La palabra considerar tiene que ver con observar, mirar detalladamente. ¿Por qué el cristiano debe hacer lo bueno, lo correcto, el bien, aun en medio de cualquier circunstancia? No solo por causa del Señor y porque es la voluntad de Dios. No solo porque es de gran estima ante los ojos de Él. La gente te mira, Walter, y debe ver en ti una conducta de un hijo de Dios que ha sido elegido, apartado, adquirido, santificado y trasladado de las tinieblas a la luz. La gente te mira, Laurita, y espera ver en ti una conducta distinta a cómo se comporta el resto del mundo que no conoce a Dios. Amén. Considerando, la gente nos mira. La gente espera ver en nosotros una conducta diferente. Concentrémonos en el 2, 11 y 12 y desarrollemos lo que podamos. Porque solamente quiero enfocarme en algunas cosas del 2, 11 y 12. Pedro va a comenzar diciendo, amados, yo os ruego. Va a apelar a un ruego. Y esto me llama mucho la atención. Porque Pedro, según el capítulo 1, verso 1, es apóstol de Jesucristo y tiene toda la autoridad para decirnos la manera como debemos conducir nuestras vidas. Él tiene la potestad y la autoridad para decirle a los hermanos a los que le escribe, así deben vivir. Sin embargo, comienza el desarrollo de este pasaje de una manera muy humilde. Miren la manera cariñosa como lo menciona. Amados, amados, a pesar de que los va a animar, los va a exhortar, les habla de una manera cariñosa y humilde. ¿Por qué? Porque no le va a imponer, sino va a rogar, manifestando de esa manera el mismo Pedro cómo debemos tratarnos los unos a los otros, con amor, con humildad. Amado, os ruego. Y esa palabra ruego tiene que ver con alentar, amonestar, animar. Pedro quiere animarnos, Pedro quiere alentarnos,
pero quiere consolarnos, pero quiere ayudarnos. ¿A qué? ¿Cuál es el ruego? Verso 11. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Me llama la atención que Pedro ruegue y ruegue como a extranjeros y peregrinos, que use estos dos términos. Y he estado pensando mucho estas semanas en esto, porque muchos de los que estamos aquí somos, ¿cierto? Aunque tengo acento medio chileno ya, pero mi cédula dice que soy venezolano, entonces soy extranjero. Y he estado pensando mucho en estos términos, extranjero y peregrino. ¿Por qué Pedro habla en este pasaje y los menciona o los trata como a extranjeros y peregrinos? ¿Qué es lo que quiere resaltar? ¿A qué quiere llegar? Y pensaba yo, ¿cómo se siente un extranjero cuando llega a un país, cuando está recién llegado? No conoce absolutamente nada. Se siente alguien extraño. No entiende la manera como se desarrolla la vida al lugar que llega. Hay prácticas y hay costumbres que se hacen de manera distintas a la forma como nosotros hemos desarrollado nuestra vida por años. Ahora, ¿qué tiene que ver eso en este pasaje y qué tiene que ver eso en esta carta? A propósito, los hermanos a los que Pedro le escribe entienden muy bien este concepto, porque según el capítulo 1, verso 1, ellos son expatriados. Y esa palabra expatriado es la misma palabra peregrinos que se usa aquí en el 2. Un expatriado es aquel que tuvo que abandonar su casa, sus tierras, sus vidas por alguna razón. Ellos tuvieron que abandonar todo. Ellos saben lo que es sentirse extraños. Ellos saben lo que es sentirse rechazados. Ellos saben lo que es sentirse fuera de lugar. Ellos saben lo que es sentirse estar en un lugar que no es su lugar, un lugar que no les pertenece. Ahora, ellos no solamente son peregrinos y extranjeros porque tuvieron que partir huyendo de la persecución, sino que Pedro va a decirle a todos e incluso a nosotros que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa eso? En este contexto significa que nosotros, aún viviendo en el país que nacimos, debemos sentirnos extraños en esta tierra. Debemos sentirnos distintos. Debemos sentirnos que este lugar y sus costumbres no nos pertenecen. Debemos sentirnos que la conducta que tienen todos los que viven en función de esta tierra no debe ser la nuestra. Amén. ¿Te sientes extraño, Renan, en esta tierra? O a veces nos sentimos parte de ella y cómodos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, (3:19), el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Mira cómo termina el verso 19, aunque en un contexto distinto y refiriéndose a algo diferente, termina diciendo que solo piensan en lo. Verso 20 hay un contraste, más nuestra ciudadanía está en, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a este lugar. Por eso, nuestra conducta, sea cual sea la circunstancia o el contexto en el que estemos viviendo, debe ser una conducta diferente. Porque mi verdadera ciudadanía no está aquí. Amén. La hija de ella, que no está con nosotros, un día conversando ella y yo, cuando recién había llegado hace poco Nila, le dije, ¿echas de menos Venezuela? Porque yo
echo mucho de menos cuando estaba recién llegado. Todavía no me aguantaba mucho la Lorenita, entonces me costaba un poco. Y, y Nila me dijo, no. Me sorprendió. Le dije, ¿por qué? Porque mi verdadera ciudadanía no está aquí. Yo esté en Canadá, en Chile, en Venezuela. Mi verdadera ciudadanía está en los cielos. Y eso me hizo erizar la piel porque es la verdad. Somos ciudadanos celestiales, pero que debe verse reflejado en la forma como conducimos nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le hizo una promesa, le prometió una tierra. Abraham fue, llegó hasta allá. Pero cuando llegó hasta allá, 11:8, pero cuando llegó hasta allá, ¿cómo se sintió? ¿Qué dice el texto? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Por qué? ¿Será que la tierra que Dios le prometió no era tan buena como Dios se la prometió? ¿Será que Dios le dijo algo y cuando llegó allá se dio cuenta que no era tan así? No es esa la razón. Dice el texto que él habitó como extranjero, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sabían que su verdadero lugar, su verdadero hogar y su verdadera ciudadanía, su verdadera tierra estaba en los cielos. Por eso habitó como extranjero, habitó como en tierra ajena. Nosotros debemos desarrollar nuestras vidas y nuestras conductas como quienes no somos de este lugar. Aunque vivas en Chile, Mazaro, y hayas nacido aquí. Amén. La roja de todo, dice. Esto es importante, hermanitos. ¿Saben por qué? Porque a veces, digo esto con mucha honestidad y voy a hablar por mí. Me acuerdo de mi hermano Jorge Santibáñez siempre me decía, hable por usted, a mí no me metan eso. A veces, hermanitos, nos amoldamos tanto a este mundo que no existe ninguna diferencia entre la conducta de mi vecino y la mía. Solamente porque lo único que es diferente es que voy a la iglesia el domingo, pero no se ve reflejado en la forma como vivimos. El cristiano tiene que ser luz, porque fue trasladado de las tinieblas a la luz. El cristiano tiene que reflejar en su conducta que ha sido elegido, santificado y apartado, adquirido. Debe haber una diferencia que se debe notar, no para vanagloriarnos nosotros, sino para que alguien te vea a María y diga, yo quiero acercarme a Dios porque María es diferente, yo quiero ser como ella. Y terminen no glorificándola a ella, glorificando a Dios. Audi es distinto. Tuvo oportunidad para hacer cosas malas en su trabajo, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Si lo tenía todo para hacerlo. Porque es hijo de Dios y porque entiende que su ciudadanía no está aquí. Vivimos en función de lo eterno. Trabajamos en la vida venidera. Nos enfocamos en el cielo. Amén.
debe ser tan diferente la conducta del cristiano. Capítulo 4, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hará a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces. A propósito de los terremotos. Pero mire, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipaciones, abominables idolatrías. A estos, verso 4, ¿les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? El cristiano sucio debe ser una cosa extraña. Debe ser tanta la diferencia que debemos ser extraños. Debemos mostrar en nuestra conducta, Pastor Sebastián es diferente a todos los vecinos de ese pasaje. Amén. Ok, volvamos al capítulo 2. Verso 11. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una persona que entiende que su verdadera ciudadanía no está aquí. ¿Qué dice el texto? ¿Qué va a hacer? Abstengáis, abstenerse. Y me llama mucho la atención esta palabra. Porque la palabra abstenerse tiene que ver con restringirse a uno mismo. Abstenerse, apartarse. Pero es algo que hace uno. Es una decisión que toma uno. Debemos tomar la determinación, la decisión de ser distintos. Y esa decisión parte de adentro y se ve reflejada en la parte externa, en nuestra conducta. Un ejemplo de ello, aunque en un contexto distinto, Daniel capítulo 1, ¿qué hizo Daniel, socio? Propuso en su corazón, determinó, tomó una decisión firme. No me voy a contaminar. Y no lo hizo. Aunque tenía miles de razones y presiones para haber cedido, siempre determinó en su corazón ser diferente. Abstenerse tiene que ver con decirle al corazón, decirle a la mente, no. Aunque puedo hacerlo y tengo razones para hacerlo en este contexto, para pagar mal por mal, para hablar mal de los que nos hacen daño, para actuar igual que ellos, aunque hay razones y argumentos en este contexto para hacerlo, pues el sufrimiento de los cristianos es injusto, ellos tomaron o deben tomar la decisión de abstenerse. No me puedo abstener por ti, es una decisión personal que parte de lo interno y se ve reflejado en nuestras acciones. Porque Daniel propuso en su corazón, pero se vio reflejado en la forma como desarrolló su vida desde los 13 hasta los 90. ¿Qué se dijo de él? Fiel, íntegro, digno de confianza. No se halló ningún vicio en él. Sadrach, Mesach y Abednego, capítulo 3 de Daniel, tomaron una decisión firme. No nos vamos a arrodillar. Y aunque el mundo entero lo haga, y aunque me presionen para hacerlo, y aunque el rey les dijo, ¿qué Dios puede librarlos de mi mano? Al Dios al que servimos, Él puede librarnos, oh rey, de tu mano. Y si no lo hace, aún así, no lo haremos.
determinación. Necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de determinación, que decidan en su corazón, voy a abstenerme de vivir y desarrollar mi vida de la manera que lo hacen todos. Voy a vivir, sea cual sea la circunstancia, la situación, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces la palabra abstenerse tiene que ver con restringirse a uno mismo. Podemos dar herramientas, ayudar, pero la verdad es que en la intimidad cada uno de nosotros debe tomar la decisión, la determinación de abstenerse. Después va a decir de los deseos carnales. Y siempre que pensamos o se habla de deseos carnales, inmediatamente se nos viene a la mente vicios. 18 de septiembre, no. Vicios, deseos sexuales, mayormente inclinado hacia eso. En este pasaje, en este contexto, los deseos carnales no tienen que ver con ello. En este pasaje, los deseos carnales de los cuales ellos deben abstenerse es a pagar mal por mal. Es a hablar mal de aquellos que están murmurando de ellos como de malhechores. Es de querer hacerle daño a aquellos que lo están haciendo sufrir injustamente. Los deseos carnales de este pasaje tienen que ver con no querer sujetarse a los gobernantes, pues el gobernante es el que me destruyó y el que me hizo irme y me hizo perder todo. En este contexto, los deseos carnales tienen que ver con responder de la misma manera. Por eso el capítulo 2, verso 21 y verso 22 y verso 23, ¿quién es el ejemplo? Jesús. Lo maldijeron, nunca abrió su boca. Lo amenazaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo crucificaron y su muerte fue en beneficio de aquellos mismos que lo crucificaron para llevarlos a Dios. En el capítulo 3, no paguéis mal por mal, ni maldición por maldición, antes bien, bendecid, pues fuiste llamado para heredar bendición. En una circunstancia de esta, sufriendo injustamente, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la primera forma como actuamos y respondemos? ¿Sabe cómo? Por eso el capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3? Verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Absténgase. Absténgase. No hable mal de aquel que está hablando mal suyo. Encomiende la causa al que juzga justamente. No pague mal por mal. ¿Qué sigue diciendo? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y hay algo interesante aquí. Podríamos avanzar más, pero va a citar un salmo. ¿Sabe cuál salmo? El Salmo 34. ¿Sabe cuál es el contexto del Salmo 34? David tuvo oportunidad de hacerle daño a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo injustamente. Saúl le estaba buscando la manera de hacerle daño a David injustamente. Y David tuvo la manera de cobrarse, lo tuvo allí. ¿Y cuáles fueron las palabras que expresó? ¿Cómo podré yo hacerle daño al ungido de Jehová? Por eso está esa escritura allí. Aunque tengamos razones y argumentos para pagar mal por mal, bendecimos. Amamos, buscamos la paz, la seguimos y refrenamos
de esos deseos, me parece que está hablando Pedro en el capítulo 2, verso 2. ¿Que por extensión podremos aplicarlo a muchas otras cosas? Sí. Pero la aplicación primaria en ese contexto tiene que ver con la conducta del cristiano ante la injusticia que sufre. Amén. Verso 12, dos palabras quiero profundizar el verso 12 para terminar. Primera palabra, manteniendo. Manteniendo. Conservar, guardar, mantener. ¿Sabe lo que eso significa? Vivimos en una lucha constante, según el 11, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que Dios está pidiendo no solamente es que en una situación puntual hagas el bien, sino que desarrolles tu vida de esa manera. No solamente en una situación específica, sino cada día de tu vida, en todos los aspectos, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, con el jefe, con los gobernantes, porque eso es lo que va a tocar de ahí en adelante, en todos los aspectos de nuestra vida. Todo el tiempo mantenemos buena nuestra manera de vivir. Amén. La otra palabra, la palabra buena, tiene que ver con recto, honradamente, honroso, bueno. ¿Sabe lo que eso significa? Que el cristiano hace lo correcto, lo recto, en el trabajo, en la casa, en todos los aspectos de su vida, aún teniendo oportunidad para no hacerlo. El cristiano actúa de manera recta, honradamente, honroso, bueno. Nos subimos a la micro, nadie paga. El cristiano paga. ¿Sabe por qué? Porque hace lo correcto. En el trabajo hablan mal de mí. Bueno, mis compañeros no podrían hablar mal de mí. Pero si llegara a pasar, no, mentira. Hacemos lo correcto. Hay oportunidad para robar, todos están robando. El cristiano dice, no, yo no participo de esto. Vivimos correctamente. Porque al Dios que servimos y al Dios que le pertenecemos, Él es así. Amén. ¿Cuál va a ser el resultado de mantener buena la conducta y de hacer lo correcto? Va a hacer que otros, incluso aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te hacen daño, aquellos que te tratan injustamente, al ver tu conducta y tu respuesta, un día van a poder llegar a glorificar a Dios. Solamente por ver y considerar tu conducta. La pregunta que debemos hacernos para cerrar. Si alguien me mira hoy, mi conducta, ¿va a acercarlo a Dios o va a terminar de alejarlo? Si alguien me mira hoy y no crea la palabra, ¿va a llegar a creer solamente por verme y ver en mis actos el reflejo de lo que Dios es? ¿O va a terminar de convencerse de no creer? Somos hombres y mujeres que estamos acercando a la gente a Dios a través de nuestra conducta. ¿O somos hombres y mujeres que vamos a terminar alejando a aquellos que nos miran, pues nuestra conducta no es consecuente con lo que Dios es?
en el trabajo, Marcos, tu compañero te ve y se va a motivar a acercarse a Dios? ¿O va a decir, si ser cristiano es eso, yo prefiero quedarme como estoy? Esa es la práctica, hermano. Vivimos día a día luchando con muchas cosas que nos pueden llevar a no hacer lo que Dios quiere. De hecho, esta semana, en muchos aspectos de mi vida, probablemente no ha sido el mejor reflejo de lo que Dios es. Y debo pedirle perdón a Dios por ello. Pero lo que Pedro está diciéndonos, Dios nos está diciendo hoy, es animándonos a que por lo menos a partir de hoy podamos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Podamos ser el reflejo de lo que Dios es. Si la gente te ve, se acerca a Dios y crea solamente por considerar tu conducta y la mía. Amén. No tiene que ver con el contexto, pero aprovecho de hacer un paréntesis. Disfrute este tiempo en familia. Pásela bien. Pero no olvidemos quiénes somos, a quién le pertenecemos y cómo debe ser nuestra conducta. Porque en todos los aspectos de nuestra vida debemos ser el reflejo que Él es. En cualquier circunstancia, sea el día que sea, o haya la celebración que haya, mantenemos buena nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga.